Bueno, pues son justo las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí como siempre en directo y también muchísimas gracias a los que os estáis conectando y los que vais a ver la sesión en diferido. Como siempre, desde aquí, desde Anfix, agradeceros que estéis por aquí, el interés que estáis mostrando en las sesiones y también el feedback que nos dais precisamente para que sigamos con ellas. Y por supuesto, agradecer especialmente a Fran Barros su asistencia a la sesión, ya que sin él esto sería imposible. Comentaros para los que no le conocéis que, bueno, Fran es especialista en temas de fiscalidad, concretamente la sesión de hoy sobre IVA controla y controla bastante, ya lo veréis a lo largo de la sesión y de hecho es nuestro ponente de cabecera para esta materia. Así que nada, sin mucha más dilación, solamente os comento un par de cositas. Podéis utilizar el chat para trasladar todas las dudas o consultas que tengáis a lo largo de la sesión y yo las iré ordenando según vayan entrando y se las lanzaré a la finalización de la misma. Y segundo, también probablemente una vez finalice la sesión os llegará una pequeña encuesta, es una encuesta de satisfacción y sobre todo a nosotros para lo que más nos sirve es para conocer vuestra impresión acerca de estas sesiones y también para saber en qué materias o en qué temas queréis que sigamos pues bueno, investigando, indagando y sobre todo formándonos, ¿vale? Así que yo por mi parte, como digo, me quedo siempre en un segundo plano, aquí entre bambalinas. Os dejo de la mano de Fran, que sabe muchísimo más de este tema que yo, pero años luz. Y nada, a ti, Fran, te doy paso y empezamos, ¿vale? Vale, bueno, buenas tardes a todos. Nada, gracias a Pablo y a Anfis por confiar en mí. Y pues nada, nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Eh, Nada, ya sabéis sobre lo que vamos a hablar hoy, que es un pequeño webinar introductorio del IVA y del modelo 303, ¿vale? Muchos de vosotros quizás ya asististeis al webinar de IRPF, que lo hizo mi compiana, y bueno, pues esto lo que hicimos fue tomar un poco la misma directriz, viendo que a la gente le gustó la misma directriz del webinar anterior, más o menos misma estructura para seguir un guión y que os sirva de utilidad a empezar a entender el impuesto, a salir de ciertas dudas que podáis tener y demás cosillas, ¿vale? Vamos a hacer otra vez una sesión bastante corta, ¿vale? Con temas concisos. Y después, si tenéis pues cualquier dudilla o lo que sea, nos comentáis. Si se puede solventar, se solventa, y si no, pues os remitimos a que nos contactéis vía email para intentar solucionar la duda, si es que podemos hacerlo, o si es que se da la oportunidad de poder trabajar en lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, comenzamos. A ver si me va esto ahora. Por cierto, Pablo, cualquier cosilla yo te pido asistencia, sé que estás ahí. Vale, ahí va. Bueno, la introducción la hemos modificado un poco de lo que se había presentado al principio, pues para seguir un poco el guión que había hecho Ana con IRPF y reducirlo a aspectos básicos. Vale. Como ya dijo Pablo, mi nombre es Fran, pues nada, me dedico al asesoramiento de negocios, sobre todo en la parte de materia fiscal contable, y también tengo bastante backup en el tema de internacionalización, porque bueno, he trabajado fuera y tuve estancias también fuera. Y hoy vamos a hablar pues sobre el IVA. Aspectos básicos, vale. Es sobre todo para gente que no entiende cómo funciona el IVA, mm, se atribulan con todo esto y les causa problemas a la hora de entender cuánto ganan, cuánto dejan de ganar y qué es lo que está pasando en su negocio, ¿vale? Bien, el IVA es un tributo indirecto, ¿vale? No grava la renta, eso muchos lo sabréis o no, ¿vale? Sino la capacidad de comprar algo. Es decir, el IVA se va a manifestar cuando tú compras algo, no por lo que tú ganas, como pasa con el IRPF, ¿vale? Su devengo es instantáneo, es decir, en el momento que tú realizas una operación, se va a devengar el impuesto, ¿vale? Al contrario de otros, como puede ser el IRPF o el impuesto de sociedades, que se hace de manera periódica. Y su liquidación es periódica, es decir, el modelo del impuesto en sí lo vamos a hacer de manera periódica, ya bien sea trimestral o ya bien sea anual. O, perdón, trimestral o mensual, perdón. Por norma general para los autónomos, ¿vale? Que es trimestralmente. Vale, el IVA no es un coste, ¿ok? Es un impuesto. Entonces, es un impuesto
que simplemente, de manera general, ¿vale? Porque no para todos, pero sobre todo para los que estamos en régimen general, es un impuesto neutro para profesionales y para sociedades, ¿vale? Es decir, tú, el impuesto del IVA nunca va a ser ni un ingreso en las operaciones que tú repercutes a tus clientes, ni un coste en las operaciones soportadas, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que simplemente va a ser un flujo de efectivo que va a soportar nuestro negocio, ¿vale? De entrada y salida de IVA por las facturas que se emiten o bueno, que recibimos por operaciones de compra de bienes o servicios que realizamos, ¿vale? ¿Para quién puede ser un coste el IVA en sí? Pues para un consumidor final o para actividades exentas o regímenes especiales, ¿vale? Del IVA. Por ejemplo, una actividad exenta que no se puede deducir el IVA, pues el IVA es un mayor gasto en IRPF, ¿vale? Bien. ¿Cómo declaramos el IVA? Vale, bueno, como muchos sabremos, por norma general el IVA lo vamos a declarar en el modelo 303, ¿vale? Que es un modelo de autoliquidación mediante el que vamos a presentar las operaciones que nosotros realizamos eh, y que tengan vinculación con el IVA, ¿vale? Mm, Nada, es como ya dijimos antes, un impuesto que se hace, un modelo que se presenta y liquida de manera periódica, ya bien sea trimestralmente o mensualmente, ¿vale? Y vamos a tener principalmente dos tipos de posibles resultados. Uno que sea positivo, ¿vale? Que se quiere decir que hemos repercutido más IVA del IVA deducible que tenemos en las operaciones que soportamos, ¿vale? Y por lo tanto, tendremos que ingresar la diferencia a la agencia tributaria, ¿vale? O puede ser el caso contrario, pues que bien porque el negocio no ha generado más operaciones de IVA repercutido que de IVA soportado, podemos tener un resultado negativo y pues nos quedará a compensar ese resultado para periodos posteriores. Mucha gente se pregunta si no puede solicitar la devolución. Bueno, pues no siempre, ¿vale? Porque la devolución del IVA solo la podemos solicitar al final del año, cuando realicemos el cuarto trimestre, ¿vale? Es decir, si tú en el primer trimestre tienes un importe negativo en el resultado del IVA, solo podrás optar por compensar, nunca por devolver. Para ello tendrás que esperar al cuarto trimestre, ¿vale? Para solicitar la devolución del IVA. Bien. Vale, ¿quién va a presentar el IVA? Bueno, el IVA va a estar obligado a presentar mediante modelo 303 y de manera periódica, normalmente quien esté obligado a ello, ¿vale? Que suelen ser pues, los sujetos pasivos del IVA que tributen en régimen general y los del simplificado, ¿vale? ¿Quiénes no presentan modelo 303? Pues aquellos sujetos pasivos que estén obligados pues, a presentar autoliquidaciones no periódicas, como pueden ser el modelo 309, ¿vale? Pues por poner un ejemplo, una actividad exenta que realiza una operación intracomunitaria, de una adquisición pues, de un bien o de un servicio, y va a tener que hacer la liquidación de ese IVA mediante el modelo 309, ¿vale? Hay más casuísticas, pero bueno, esta es una de ellas. Vale, ¿cuándo se presenta? Similar a lo que ya Ana comentó con el IRPF. Hay 4 presentaciones, una por cada trimestre, o bien tendremos también la opción de mensual si optáramos por ella, ¿vale? Pero bueno, trimestralmente, que es lo más general, ¿vale? Sobre todo para autónomos, pues nada, el primer trimestre será del 1 al 20 de abril, el segundo del 1 al 20 de julio, el tercero del 1 al 20 de octubre y el cuarto del 1 al 30 de enero, ¿vale? Del año siguiente. Como sabéis, normalmente cada vez que termina un trimestre, un ciclo de 3 meses, en el mes siguiente que nos precede, pues es en el que presentamos el trimestre que ha finalizado. ¿Vale? Esto no tiene más ciencia y poco más que ahondar aquí. Vale, esto es importante porque mucha gente siempre deduce todo el IVA, todos los IVAs que puede soportar por compras respecto de su actividad, ¿vale? Pero no siempre es posible, ¿ok? Entonces hay que andarse con ojo con estas cosillas. Entonces, ¿qué condiciones tenemos para deducir el IVA? Vale. Una es la de ser, tener la condición de empresario profesional
según la legislación, ¿vale? Que tú si eres autónomo, pues la tendrás, o si puede ser también, por ejemplo, tener la condición de empresario profesional de cara al IVA, si, por ejemplo, realizas una actividad de manera esporádica y te das un alta baja en Hacienda y para realizar esa actividad esporádica, pues tienes que soportar ciertas cuotas de IVA, ¿vale? Bien, luego, debes haber iniciado con carácter habitual realizaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios, es decir, tienes que realizar entregas de bienes o prestar servicios para poder deducirte cuotas soportadas, ¿vale? Y las cuotas, obviamente, habrán tenido que ser devengadas en el territorio de aplicación del impuesto. Esto quiere decir donde se aplique el IVA español, ¿vale? Es decir, que tienen que provenir de operaciones de eh, entregas de bienes, prestaciones de servicios, de otro sujeto pasivo que nos repercute en su factura ese IVA español, por importaciones de bienes donde vamos a liquidar el IVA español en la aduana, o por adquisiciones intracomunitarias que vamos a autorrepercutirnos en el modelo 303 del IVA. ¿Vale? Para que quede claro para todo el mundo, no nos vamos a poder deducir IVA en el modelo 303 de otros países. ¿Vale? Simplemente podemos deducirnos IVA español, ¿vale? Que haya sido devengado en el territorio de aplicación del impuesto, como se dice técnicamente hablando. Vale, luego hay que tener en cuenta otras cosillas. Hay cuotas de IVA que no son deducibles, ¿vale? Os dejo el artículo ahí por si queréis chequearlas todas, ¿vale? Con más detenimiento. Pero básicamente, y las más reconocidas, pues son las que podéis ver en pantalla. ¿Qué son más delicadillas? Pues sobre todo el tema de alimentos y bebidas, ¿vale? Porque mucha gente, tú te compras alimentos y bebidas para un evento que puedes realizar, no te vas a poder deducir ese IVA, ¿vale? Porque es como una asimilación a consumidor final, ¿vale? Y no es la actividad digamos, principal de tu desarrollo, ni está registrada, digamos, en el objeto social de tu sociedad o tu entidad sin personalidad jurídica, por decirlo de algún modo, ¿vale? Es decir, podrás deducirte el IVA de alimentos o bebidas si tú realmente te dedicas a una actividad donde, necesites esos alimentos y bebidas para prestar tu servicio, ¿vale? Pero no por un evento o por algo esporádico que nada tiene que ver con tu actividad en sí. Por poner un ejemplo de estas cinco que os dejo aquí, ¿vale? Y que para profundizar con más detalles tenéis siempre el artículo de la ley donde aparecen todas detalladas, ¿vale? Pero estas son las que normalmente son más reconocidas. No vale la pena ponerse a leer en ellas, pero bueno, que cae de cajón que tú, si compras una joya para decorar tu despacho, por ejemplo, pues no vas a poder reducirte este IVA, ¿vale? Vale, ¿qué requisitos adicionales tenemos que cumplir también a la hora de poder justificar una deducción de IVA? ¿Vale? Obviamente, contabilizar debidamente la operación, es decir, tú tienes que llevar tus libros debidamente para que puedan ser justificables esas cuotas de IVA soportado ante la agencia tributaria en caso de una inspección, y además, pues debes de guardar el justificante documental de la misma. Es decir, en principio la factura, pueden llegar a pedirte también un justificante de pago conforme esa operación se llegó a realizar y realmente tú soportaste esas cuotas, ¿vale? Y obviamente pues tú tienes que tener una factura válida, ¿vale? Es decir, eh, no sirve cualquier documento. Esto nos lo encontramos en el día a día. Mucha gente que nos viene con órdenes de compra, pedidos, albaranes, no sirve. Vale, necesitamos una factura. Y una factura que esté debidamente cumplimentada. Si Pablo os comparte la presentación, que no sé si lo hará después, aquí donde pone factura justo tenéis un enlace a la EAT, que es donde podéis ver qué requisitos, bueno, qué requisitos no, qué contenido mínimo debe de tener una factura para que sea aceptada como tal, ¿vale? Es bastante purista. Sabemos que hay muchas facturas en el mercado que no llegan a cumplir con todos esos estándares que supuestamente nos solicita la ley, pero lo óptimo es tenerlo siempre tal cual nos lo piden, ¿vale? Para que si llega una inspección mañana, pues no tener el menor problema posible, ¿vale? Porque, a ver,
Si nos ponemos puristas, es cierto que hay algunas sentencias que nos dicen que pues la factura no siempre es el documento imprescindible para justificar la deducción de las cuotas, porque también podemos tener una parte contraria que no sea, pues cómo decirlo, muy colaborativa a la hora de darnos una factura hecha correctamente, ¿vale? Pero bueno, no nos pongamos en esos casos, porque en esos casos ya tendríamos que ponernos a ir con recursos ante Hacienda o alegaciones o lo que sea necesario, y no es lo óptimo, ¿vale? Lo óptimo es hacer las cosas bien desde un inicio, tener todo lo que nos piden para en el futuro, pues si tenemos una inspección, no tener ningún problema a la hora de justificar pues, cualquier deducción de gasto o deducción de cuotas de IVA soportada, ¿vale? Bien, ¿qué más? Vale, algo que es muy recurrente a la hora de realizar la contabilidad en el día a día y de presentar los impuestos después, que es cuando se nos olvida una factura. ¿Qué pasa y qué podemos hacer? Vale, bueno, aquí vamos a abrir dos casuísticas para explicar dos cosillas diferentes, ¿vale? Y lo vamos a dividir entre qué ocurre si nos olvidamos de una factura recibida y qué ocurre si nos olvidamos de una factura emitida, ¿vale? Bien, con las recibidas. eh, si el cliente se olvida de enviárnosla, o sea, o se extravió por el camino, no se encontró ni nada, ¿qué ocurriría? Bueno, en principio no pasa nada, ¿vale? Tenemos el tiempo suficiente para poder deducirnos esa factura correctamente en el modelo del IVA, ¿vale? Entonces, la ley nos permite deducir cuotas de IVA hasta 4 años después de que se emita esa factura, ¿vale? Desde la fecha de emisión de la factura, ¿ok? Entonces, si nos olvidamos alguna vez una factura, por muy grande que sea, que no cunda el pánico, que no pasa nada. Bien. ¿En qué trimestre la incluiremos en el modelo del IVA? Pues nada, si la deducción no caducó, pues en el momento en que la encontremos, la contabilizaremos e irá en ese trimestre que le vaya a corresponder según la fecha en la que estemos contabilizando esa factura. ¿Vale? Sencillo. El único inconveniente que tenemos aquí es, siempre y cuando cumplamos con que no caduque esos 4 años que la ley nos permite para deducir la cuota, ¿vale? El único problema que tenemos es que estaremos soportando esa cuota de IVA y no nos la estaremos deduciendo hasta que encontremos la factura y presentemos el impuesto, ¿vale? Ahí os puse en pequeñito un pequeño consejo, ¿vale? Y es que lo óptimo es llevarlo al día, ¿vale? Es decir, llevar una buena administración interna del negocio y no olvidarnos de facturas, ¿vale? Esto es un hecho que igual dentro de poco comienza a ser menos recurrente con el tema de la factura electrónica que se va a instaurar en breve, ¿vale? Porque supuestamente teniendo unos sistemas de gestión adaptados y demás, vamos a automatizar todos esos procesos y ya bien seas tú mismo llevando tu contabilidad o tu asesoría, una vez el cliente te emite factura, la vas a recibir probablemente telemáticamente y ya ahí no haya pérdida de datos o de documentos como suele ocurrir a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy esto sí que pasa, que no cunda el pánico si se nos extravía una, se la solicitamos al cliente y en cuanto nos llegue la contabilizamos y ya irá en el trimestre que le corresponde. Siempre y cuando no caduquen esos 4 años que nos permiten la ley, ¿vale? Bien, con facturas emitidas, ¿vale? Nos olvidamos de incluir una factura emitida en un trimestre, ¿vale? No podemos hacer lo mismo que con una factura recibida, ¿vale? Es decir, aquí sí que deberíamos de proceder a regularizar y ratificar el modelo que ya presentamos, ¿vale? Porque la ley sí que no nos permite incluir una operación de un trimestre anterior en un modelo de IVA posterior, ¿vale? Al que le pertenecería. Entonces, lo óptimo es que nosotros rectifiquemos, en cuanto encontremos esa factura, rectifiquemos el modelo donde la tendríamos que haber incluido, ¿vale? Y, pues obviamente, si es de manera voluntaria, tendremos que pagar unos pequeños intereses sobre la cuantía que tendremos que ingresar a la agencia tributaria por no haberlo hecho en tiempo, ¿vale? A no ser que tengamos pues suficiente cuota a compensar. Vale.
Lo dicho, el trimestre que hay que incluir es el que le pertenece, ¿vale? Y después os he puesto ahí una pequeña apreciación en verde, que es lo de que hemos de tener en cuenta que a veces las operaciones que van en el modelo del IVA hay que incluirla en otras. Entonces, estas modificaciones que vayamos a hacer sobre los modelos las tenemos que repercutir finalmente en el modelo 390, ¿vale? Entonces hay que andarse con ojos si hacemos rectificaciones para hacer el sumatorio final en el 390 y que todo cuadre, que es decir, que las presentaciones trimestrales cuadren con la anual y después, ojo también que si modificamos el modelo 303 y lo que nos olvidamos fue una operación intracomunitaria, hay que acordarse también que el modelo 349 se ve involucrado por ello, ¿vale? Que es el modelo, pues que no lo dije y quizás alguno no lo conoce, el 349 es el modelo de operaciones intracomunitarias, ¿vale? Es decir, nosotros en el 303 autorrepercutimos en una adquisición de bienes intracomunitarios, por ejemplo, autorrepercutimos el IVA de esa operación, pero tendremos que, a su vez, declararla en el modelo informativo 349 de operaciones intracomunitarias, ¿vale? Por lo tanto, si lo que nos olvidamos fue una operación intracomunitaria en el modelo 303, debemos de tener en cuenta que no solo hay que modificar el 303, sino también el 349. Vale. Y ahora, ya para finalizar, os voy a hablar de una cosilla que seguro que algunos podéis preguntar, ¿vale? Y me quería adelantar porque sé que está muy al día en las noticias, ya salió hace tiempo y es el tema de la franquicia del IVA, ¿vale? Me vais a hacer preguntas y no os las voy a saber responder, ¿ok? Entonces, esta ley todavía no está aprobada, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos qué va a ocurrir con eso, ¿vale? No sabemos cómo va a funcionar, ¿vale? Entonces, preguntas que me hagáis no os las voy a poder responder. Y después, temas de si va a ser una ventaja o no para los autónomos. Ahí nosotros siempre decimos que un poquito de cautela, ¿vale? Porque tener una franquicia del IVA y no tener que hacer el modelo 303 no quiere decir que te vayas a quedar con todo ese IVA, sino que pasará, como pasa ahora con otros regímenes especiales, que o bien tienes que pagar una franquicia o bien no te puedes deducir las cuotas del IVA, ¿vale? Entonces, esto puede ser o no puede ser una ventaja. Dependerá de tu negocio y de las casuísticas particulares de cada actividad. ¿Okay? De cada actividad, no, de cómo, de cada negocio y de cómo está yendo en sí las casuísticas particulares del negocio, ¿vale? Porque en algún momento puede llegar a beneficiarte, pero en otros no. Y luego una pregunta que mucha gente se hace y que esto lo podemos extrapolar también al tema de la factura electrónica, con el tema de que, claro, todos creemos que se van a simplificar los trámites y la pregunta es si se seguirá necesitando asesor. Claro, todos pensamos. Se simplifican las cosas a nivel burocrático, supuestamente, ¿vale? Supuestamente lo vamos a dejar en supuesto porque eso no lo sabemos todavía. Y claro, mucha gente dice, estupendo, ya me voy a ahorrar el coste de asesoría. Bueno, aquí siento deciros que esto no va a ser tan fácil, ¿vale? Porque si tú tienes a tu asesor para que simplemente te presente el impuesto y, bueno, tú le mandas un Excel con tus cosas y no hace nada, pues sí, pero si necesitas a alguien que te asesore, que te proteja, que sepa cómo hacer las cosas, que sepa cómo presentar, cómo contabilizar las operaciones, etcétera, etcétera, en definitiva, que te asesore sobre la fiscalidad y la contabilidad de tu negocio, vas a seguir necesitándolo. Y, eh, según nos decían incluso algunos ponentes de la agencia tributaria en una ponencia que estuvimos hace poco en una feria del sector, nos decían, no es que sigáis siendo necesarios, es que vais a ser más necesarios, porque la agencia tributaria, desgraciadamente, con este tema de la factura electrónica, va a tener más datos, va a poder cruzar mayor número de operaciones, va a poder detectar mayor número de errores. Por lo tanto, la función se irá a algo más proactivo, a detectar el error antes de realizar nada, para corregirlo, enviar todo correcto y que no ocurra nada. Porque ya han informado que con algunos sistemas, como el sistema inmediato de información,
se habían detectado operaciones que llevaban haciéndose durante años mal. ¿Y por qué? Eso se ha podido descubrir gracias a que hay mayor cruce de datos, ¿vale? Entonces, no penséis que esto va a ser una ventaja a la hora de ahorrarse un coste, porque probablemente sea lo contrario, que vayáis a necesitar más ayuda porque las cosas se van a complicar más en el sentido de que cierto es que descenderá lo que es el nivel, el trabajo a nivel administrativo, pero nos encontraremos probablemente con que se pueda, con que probablemente no, habrá una mayor capacidad de detección de errores y por lo tanto un mayor nivel de seguridad a la hora de venir contra nosotros con una inspección o una comprobación limitada o un requerimiento de Hacienda o lo que sea, ¿vale? Entonces, por mi parte, muchas gracias a todos. En principio, esto es todo y quedamos abiertos a preguntas. Perfecto, Fran. Pues Vale, mira, dejamos aquí el contexto, que sí. bueno, más o menos es el mismo que había dejado Ana la semana, bueno, Ujú. hace unas semanas, pero por si hay alguien nuevo, tenéis donde contactarnos por aquí por correo o por Instagram, ¿vale? Vale, Si queda perfecto. alguna duda o si queda algo pendiente de contestar o lo que sea. Perfecto, pues mira, si quieres te voy lanzando preguntas más Sí, allá estupendo. de que vayan entrando más, pero por ahora han entrado un par. La primera nos dice, en el caso de, justamente de lo que comentabas, en el caso de compras realizadas a Amazon con NIF X o a Alibaba con NIF X también, ¿cómo se declara como una compra nacional y me puedo desgravar el IVA o como una compra intracomunitaria? ¿Las empresas con NIF de la Unión Europea que precede de España se consideran nacional? Bueno, a ver, por norma, eso, problema número uno. Sobre todo Alibaba. Yo no he visto todavía una factura de Alibaba con todos los datos completos. No, no la he visto. Entonces, no me arriesgo a dar una respuesta eh, cerrada sin ver esas facturas. Respecto de las de Amazon, de Leu. Vale, bueno, ahí tendrás que ver qué apreciaciones hacen, que normalmente las facturas de Amazon vienen bastante detalladas y te dicen pues si hay inversión del sujeto pasivo y por lo tanto sería una operación intracomunitaria o si te están aplicando IVA español o no. Vale, ten cuidado con las de Amazon también, porque a veces te ponen un NIF arriba, otro abajo, abajo te indica esta operación fue liquidada en destino por tal empresa, etcétera, etcétera. Vale, mucho cuidado. Eso se trata también de coger la factura, verla, interpretarla y ver qué datos nos dan. Vale, ¿qué más me pones por ahí? Vale, Vale. las empresas con NIF UE. Vale, las empresas con NIF UE, en principio eso es una licencia para las que yo he visto al menos son licencias para vender productos digitales en la Unión Europea y normalmente están aplicando ya el IVA español. Tienen que indicarlo, desglosarlo bien en factura y supuestamente esa empresa deberá hacer su propia declaración. ¿Vale? Después, ¿qué cosilla más? Ah, claro, luego has de tener en cuenta también que tú cuando haces una operación intracomunitaria tienes una obligación a mayores. Es decir, cuando la haces, y cuando la registras, que es el de comprobar que la otra parte está de alta en el ROI. Y tú también, ¿vale? Es decir, son varias cosas las que se nos enlazan aquí. No es decirte esto así o esto así. No, no. Eh, para empezar, para tú poder declarar y realizar una operación intracomunitaria en la que no te vayan a repercutir el IVA de, en el caso de una adquisición de origen, ¿vale? Y te vayan a emitir esa factura exenta de IVA por ser una entrega intracomunitaria hacia tu país, es decir, hacia España, tú tienes que estar de alta en el ROI. Y la otra parte también. Si no, entonces no te van a hacer eso. ¿Vale? Y hay que tener cuidado porque esas facturas hay que interpretarlas bien. Yo no te puedo responder, eh, digamos, no te puedo dar una respuesta cerrada sin saber todas estas casuísticas. Y habría que ver la factura si la están haciendo bien o no. Vale, precisamente para estos casos y casuísticas muy concretas, era un poco lo que comentaba Fran anteriormente. Al final, IVA, IRPF y prácticamente cualquier modelo o impuesto, más allá de las generalidades, cada uno tiene sus particularidades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dos taxistas que trabajen los mismos días en la ciudad
pueden tener casuísticas fiscales totalmente diferentes, porque más allá de sus negocios hay otras derivadas. Entonces, si más allá de la respuesta general necesitáis algo más concreto, podéis contactar con él a través de los datos de contacto que quedan ahí y oye, cualquier duda que podáis, podéis concretar con ellos una visita, ¿vale? Yo sigo lanzándote preguntas Sí, porque sí que Pablo, han pero entrado. bueno, sí, me gustaría decirlo también para que seamos conscientes de que a veces la respuesta no es tan sencilla. A veces lo parece, pero no lo es, porque No, hay no, muchas variables totalmente. en juego, ¿eh? Totalmente, Y Francia. ahí está nuestro trabajo. Al final es un poco ese, precisamente lo que decías tú de vuestro trabajo, de buscar la particularidad. O sea, más allá de que ahora que tanto se habla de ChatGPT o de Google, que tienes toda la información, pero más allá de esa información, luego hay que bajar la tierra y hay que saber precisamente de cada caso concreto, incluso a veces, incluso por comunidades autónomas, porque no es lo mismo, también depende si tienen competencias transferidas en algunas cosas, en otras, ya no solamente en tema de IVA, sino en cualquier otro tipo de impuesto. Entonces, mira, nos comentan también qué plazo hay para rectificar facturas emitidas. Creo que esta ya la has contestado durante la sesión, pero si puedes recordarlo. Perdón, a ver, es que esta no la veo. Sí, está en el chat. ¿Qué plazo hay para Ah. rectificar facturas emitidas? Vale, bueno, eso tenemos que irnos a la ley. Tenemos que irnos a la ley y ver el plazo que tenemos, ¿vale? Y ver si estamos dentro del mismo. Vale, pero bueno, Vale, ahora así yo de memoria no te lo digo. Normalmente yo no me trabajo la ley de memoria, pero bueno, si me contestas te lo busco y te digo exactamente el plazo que tenemos. vale, perfecto. Pues quedan un par de preguntas, bueno, más que preguntas, voy a pasarte también, mira, nos dice uno, ¿podrías hablarnos algo de la casuística de empresas que realizan actividades sujetas y no sujetas? Claro, es que esa pregunta que ya la vi antes, es algo un poco bastante grande, es una pregunta grande, digamos, claro. Ujú. Cuando tú tienes operaciones sujetas y no sujetas, tienes que ver el tema por si tienes que realizar prorrato o no, ¿vale? Entonces, si tienes alguna casuística concreta o no, escríbenos y vemos qué es lo que necesitas y te intentamos ayudar. Pero claro, así Mm, una pregunta tan genérica no. no te preocupes. Mira, luego también nos preguntaba alguien un poco sobre IVA pospuesto por importación. ¿Nos puedes explicar algo acerca de IVA pospuesto por importación? Aquí también es bastante general. Sí, esos temas son el IVA de importación es un tema un poquillo delicado. Entonces, claro, viene siendo otra pregunta bastante genérica que necesitaríamos precisar un poco para poder dar respuesta. Vale. Vale, dice otro, ¿tengo que presentar el modelo 303 si desarrollo una actividad exenta de IVA? No, eso lo decía antes, las actividades que están exentas no presentan IVA porque no pueden deducirse el IVA. El IVA es un mayor gasto para esa actividad, entonces no presentan IVA. Después tienen que tener cuidado en caso de que tengan que presentar ocasionalmente el modelo 309 por si tienen que realizar alguna liquidación periódica de IVA, por alguna operación en la que tengan que hacerlo, por inversión de sujeto pasivo, por una adquisición intracomunitaria o lo que sea. Vale, pues otra pregunta también dice, en caso de que yo voy retrasando el IVA a la siguiente declaración, ¿no lo tengo que pagar ya que irá a cero? En caso de que yo voy retrasando al siguiente, entiendo que quiere decir que voy retrasando el IVA. Claro, ¿a qué te refieres con retrasar el IVA? A la siguiente declaración no lo tengo que pagar ya que me irá a cero. Dice en la importación, por el IVA pospuesto. Claro, a ver, tú, si vas una vez tú liquidas un IVA en la importación, ese IVA va a ser un IVA soportado, ¿vale? Una vez lo soportas y lo devengas, tú lo puedes deducir. Si no lo soportas y no lo devengas, no lo puedes deducir. Vale. También nos preguntan, parece que se están animando, cómo reclamar, un segundito que se ha movido, cómo reclamar la devolución del IVA en el ROI.
no entiendo muy bien qué nos quiere decir David con esto. Si te explayas un poquito más, David, ¿a qué te refieres? El ROI es el registro de operadores intracomunitarios. Es decir, es un registro en el que tú te das de alta o de baja, según tú quieras. Normalmente lo que solicitamos es el alta para poder tener, para poder realizar operaciones intracomunitarias, ¿vale? Es decir, eh, si tú, por ejemplo, tienes proveedores en Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues vas a realizar operaciones con ellos. No quieres que te carguen el IVA francés, si no quieres que te carguen el IVA francés, tú tienes que darte en el alta. Entonces, ¿a qué te refieres con reclamar devolución del IVA? Tú para que no te carguen el IVA de otro país, cuando haces una compra, tú tienes que solicitar el alta en el ROI y la agencia tributaria te lo tiene que aprobar. Una vez tú tienes eso, tienes que comprobar que tu proveedor esté de alta también en el ROI, ¿vale? Y una vez con esos dos datos, con esas dos altas, la tuya y la de tu proveedor, ya le puedes solicitar a tu proveedor que te emita una factura exenta de IVA por ser una operación intracomunitaria. Vale, dice justamente reclamaciones del IVA en operaciones intracomunitarias. Pero tú, David, ¿quieres reclamar un IVA de otro país o qué es lo que quieres hacer? Vale, mientras, a ver Si si quieres reclamar, contesta, dice, vale, dice que sí. escríbenos, David, hay un modelo especial para reclamar IVA de otros países, ¿vale? Vale, mira, me amplío aquí el chat que lo tenía un poquito pequeño y se me iban cruzando las preguntas. Nos dice otro asistente, ¿qué datos deben llevar las facturas para que podamos deducirnos el IVA? Es decir, para que estén completas y podamos deducirnos el IVA. Supongo que es en relación a lo que comentabas Lo que del IVA comentábamos anteriormente. están, no sé si les vas a compartir la presentación, Pablo. Sí, nosotros lo que hacemos normalmente, ya os lo aviso a todos los asistentes, es que esta sesión la grabamos y luego dentro de nuestra plataforma de Anfix Academy, en el curso Emprendiendo con Anfix, os dejamos la grabación del vídeo y también os damos la posibilidad de descargar la presentación en PDF, ¿vale? O sea que ahí tendréis toda la documentación y también podréis ver cuantas veces queráis el vídeo de Fran. Eh, Era lo que comentábamos antes, dejamos el enlace en la presentación donde la agencia tributaria te dice todos los datos que debe de llevar una factura para que sea pues aceptada como tal, ¿vale? Pero principalmente lo que todos sabemos, datos fiscales del proveedor, datos fiscales del cliente, razón social o nombre, dirección fiscal, número fiscal. Después, debe identificarse como factura, debe llevar un número de factura, una fecha de factura, identificar el bien o el servicio que se vende, eh, desagregar entre base imponible, IVA y total, ¿vale? Eso es lo principal. Y luego indicar, si es necesario, el tipo de operación que sea. Vale, mira, nos comenta la persona que comentaba antes de lo de que el IVA se iba a cero. Dice, me explico mejor. En lugar de importar, solicité el IVA pospuesto, entonces no lo he pagado. Luego, a la siguiente declaración de IVA, voy a declarar los IVA de importación que he retrasado y por lo tanto nunca tendré que pagar. Pregunta. Entiendo, antes de que contestes, Fran, entiendo que esto es Sí, una consulta muy, muy, muy sí. específica de un caso concreto. Si puedes contestar, aunque sea más a nivel general, perfecto. Si no, emplazamos a la persona Sí, le decimos que a, te a mande un Medero que mail. nos, que nos contacte. Exacto. Que os mande un mail, que os ponga a lo mejor el caso ya más en profundidad y oye, pues ya que habléis con él directamente o si quiere incluso que os llame para comentaros la duda más específica, porque a lo mejor necesitáis unos datos concretamente que por tema de protección de datos o lo que sea no se pueden comentar aquí, ¿vale? Vale, mira, nos preguntan también si existe una fecha de cuándo será obligatorio el sí para todas las sociedades. De momento que yo sepa, no. Entonces, estos son como el tema de las franquicias y demás, son cosas que se pueden llegar a comentar y todo esto, pero mientras no haya BOE oficial sobre el tema, no hay fecha oficial. Vale. Nos preguntan, espérate un segundito que se están... Vale, la siguiente... También nos preguntan cómo saber cuándo aplicar la prorrata general o especial. Bueno, para aplicar la prorrata general o especial, en principio tú tienes hablando a grosso modo, ¿vale? Hay un cálculo a realizar.
si tú, aplicando la prorrata general en vez de la especial, tuvieses deducido un 10% más de cuotas que en la general que con la especial, pues tendrás que pasarte a la especial. Es un cálculo sencillo que se realiza, incluso la agencia tributaria te deja una herramienta para hacerlo y facilitar las cosas. Pero bueno, las prorratas en sí son un poco coñazo, la verdad, a quien le toca hacerlo. Vale, también nos preguntan qué plazo existe para la compensación de cuotas. Sí, eso lo comentábamos antes y son 4 años. Eh, lo que decíamos, si te olvidas de una factura, tienes 4 años para tú poder declarar esa factura, ¿vale? Y después tú, si lo que estás haciendo son compensando cuotas y a final de año, en vez de optar por la devolución, sigues optando por la compensación, esa compensación tiene 4 periodos hasta que expira. Otras 4 periodos para compensarla. 4 periodos fiscales, me refiero, completos anuales. Vale, perfecto. Siguiente, nos dice otro, estoy en recargo de equivalencia y tengo entendido que no tengo que presentar IVA. ¿Esto es así? Pues sí, sí, el recargo de equivalencia es uno de los regímenes especiales por los cuales tú pagas un plus, por decirlo de algún modo, a las compras, es decir, pagas ese recargo de equivalencia. Una factura que vale 21%, pues paga un recargo de equivalencia del 5,2% a mayores y luego el IVA de la venta es un ingreso a mayores para ti. Por eso decimos que el tema de franquicias o el no presentar el IVA no es que te vaya a salir mejor siempre, ¿vale? Hay que saber hacer los cálculos para que tu negocio siga siendo rentable con este tipo de regímenes especiales. Simplifica lo que son la burocracia, el tema de los modelos, los impuestos a presentar, ¿vale? Eso sí. Vale. Eh, Nos pregunta otra persona, dice, nos pone un caso concreto, volviendo al tema de Amazon, dice, yo vendo en Amazon y cuando un cliente tiene ROI no le cobran el IVA en Amazon, pero me he encontrado en situaciones en las que el cliente proporciona un ROI no válido. Amazon no le cobra el IVA y yo no le puedo presentar. ¿Qué puedo hacer en este caso? Vale, o sea, ¿dónde está esa, Pablo? Que así la leo con calma, Sí, porque era un está en poquillo larga. preguntas y respuestas, no está en el chat. Vale, ahí voy. A ver. Mientras la vas leyendo, Fran, aprovecho también para decirle a Sí, los asistentes que esto, recuerdo una pregunta que me han hecho, os mandaremos un mail tanto a los asistentes como a los que no, con el enlace directamente al área de formación, ahí vais a poder ver la grabación. Y segundo, al final esta es una primera sesión sobre todo de introducción a algo tan complejo como es el IVA. Entonces, si verdaderamente tenéis interés en ver más aspectos específicos de IVA, como se ha visto a lo largo de la sesión, en la propia encuesta de satisfacción podéis dejarlo especificado y seguiremos viendo sesiones formativas de IVA de temas más concretos o más en profundidad a lo largo del 24, ¿vale? Vale. sí, vale, mira, ya la leí. Vale, entiendo. La primera casuística es que tú vendes en Amazon, tienes un cliente que tiene el ROI válido y obviamente no le cobran el IVA, ¿vale? Una factura exenta. Vale, perfecto. Esa estaría bien y sería una entrega intracomunitaria de bienes. Entiendo que vendes bienes en Amazon, vale. Y luego te encuentras con la misma casuística, pero que no tiene ROI válido. Bueno, en este caso lo que habría que hacer, a ver, no, yo no vendo por Amazon, no tenemos clientes en nuestra casuística que vendan en Amazon, curiosamente. No sé cómo funciona a nivel gestión Amazon, pero esa factura, si hay una parte que es el cliente que no tiene un ROI válido, en principio se le debe de cobrar el IVA. Se debe de cobrar el IVA de origen, en principio, ¿vale? Siempre y cuando tus ventas no superen los 10.000 euros no superes los 10.000 euros de ventas a países intracomunitarios, que entonces ya tendrías que aplicar el IVA de destino a profesionales, ¿vale? Perdón, a particulares, ¿vale? Pero bueno, estabas hablando de entregas de bienes entre profesionales, en principio, con ROI tu factura iría exenta, ¿vale? Y si no tiene un ROI válido, pues tendrías que cobrarle el IVA español, porque no le puedes emitir una factura intracomunitaria exenta. Vale. Siguen entrando preguntas. Vamos a ir terminando. No obstante, como os comentaba,
y bien, podéis, si se queda alguna pregunta sin responder, me la podéis mandar, perdón, he querido decir lanzar o mandar y se me han cruzado las palabras. Me la podéis mandar a mí directamente al mail que os voy a dejar en el chat, o si no, a través también de los propios datos de la asesoría de Fran y de Ana, también podéis contactar con ellos directamente, ¿vale? Mira, nos dice, una persona que va a emitir puntualmente dos facturas por un importe total de 8.000 euros como persona física no autónomo. ¿Debe aplicar IVA? A ver, es que eso el emitir una factura y aplicar IVA no depende del importe. Depende de si la operación está sujeta o no a IVA y dentro de si está sujeta, si está exenta o no. ¿Entendemos? Entonces, si es una operación sujeta, imaginemos una prestación de servicios pues, de marketing digital. Es una operación que está sujeta y en el régimen general al tipo del 21 tipo impositivo del 21%. Es decir, que sea esporádica o no y que sea autónomo o no, no quiere decir que tú puedas emitir una factura sin IVA. Es decir, si tú vas a hacer un servicio y vas a emitir una factura, si ese servicio pues va al 21% o al 10% o a lo que sea, tiene que ir con IVA siempre. Luego ya hay otras variables que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Como ver si es una actividad pues que se desarrolla de manera esporádica o no, si hay que darse de alta autónomo o no, ¿vale? Hay muchas, ya no solo entra en juego la agencia tributaria, entra en juego también la seguridad social, porque tú cuando te das de alta en Hacienda es para facturar, pero tú, el ser autónomo o no, te lo completa el alta en Hacienda para facturar, alta en seguridad social para cotizar, ¿vale? Y la combinación de ambas es el ser autónomo, ¿vale? Hay incluso, no hay unificación de criterios entre ambas administraciones para decidir cuándo hay que darse de alta en las dos, ¿vale? Pero tú, si vas a emitir, siempre mínimo de alta en Hacienda, ¿vale? Luego tienes que saber diferenciar si vas a ser autónomo o no, si va a ser algo esporádico o no, y ojo con las cuantías también de cara a la seguridad social que no te pueda considerar al menos autónomo durante un mes o lo que sea. Pero bueno, que es una cosilla que también tiene profundidad en sí. Vale, y ya con esta lanzamos la última pregunta. Como digo, perdonad si se queda alguna sin responder. Podéis contactarnos y trasladárnosla sin ningún tipo de problema y seguiremos haciendo sesiones sobre estos temas de cara me saldrá, al 24. También adelantaros que estamos preparando un curso específico de temas de IVA, ya con más profundidad y más enjundia, un e-learning como tal. Pero bueno, sin irme demasiado por los cerros de Úbeda, nos preguntan, ¿los autónomos con compras en la Unión Europea tienen que presentar el modelo 349? A ver, tú presentas el modelo 349 cuando realizas una operación intracomunitaria, ¿vale? Las operaciones intracomunitarias, en principio, tú para presentar el modelo 349 y declarar esas operaciones intracomunitarias es lo que veníamos diciendo antes. Tienes que estar de alta en el ROI y tiene que estar de alta en el ROI tu proveedor cuando realizas la compra. Vale, cuando se da esa casuística de que ambos estáis de alta en el ROI, tú vas a tener una factura exenta de IVA por operación intracomunitaria. Entonces sí que la presentas. Si alguno de los dos no está de alta en el ROI, probablemente lo que te llegue es una factura con el IVA del país de donde está ese comprador. Ese comprador, sí, ese proveedor tuyo. Entonces, si tú estás haciendo una compra al 23% en Portugal, no vas a declararlo en el 349. Vale. Pues yo creo que en general ha quedado todo bastante respondido. Agradeceros de nuevo a todos los que habéis visto la sesión en directo. Emplazaros a los que la estáis viendo en diferido a que si tenéis alguna duda nos hagáis llegar la información a los datos que aparecen ahí o incluso a los propios datos de Anfix para que derivemos estas preguntas que al final nos gusta dar la sesión y también tratar de solventar la mayoría de respuestas o mejor dicho de preguntas. Y por supuesto agradecerte a ti, Fran, tu asistencia. Así que por nuestra parte, gracias a todos. Nos vemos en la próxima y te dejo la palabra a ti, Fran, por si quieres decir algo. No, que va, nada. Gracias a ti, Pablo, y gracias a todos por asistir, por las preguntas y nada, quedamos a su disposición en caso de cualquier cosilla. Perfecto. Nos Venga, vemos en buen la día. próxima.
Adiós. Chao, chao.